¿Ahí lo ven bien? Sí, ahí se ve. Bueno, entonces este es el pliego, ¿no es cierto? Tenemos las especificaciones técnicas generales y particulares. Trabajo es el trabajo práctico de proyecto final. El tema del pliego, de este pliego, de esta obra, es estaciones de toma, planta potabilizadora y cisternas para localidades General Lavalle y Partido Urbano de la Costa, ¿sí? Provincia de Buenos Aires. Acá tenemos el contenido, ¿no es cierto? El contenido que tiene todo este pliego, las memorias, ¿no es cierto? Las memorias de introducción de cada una de la planta, del acueducto principal, el alcance, el objeto, qué va a ser sistema de contratación, lo que es planificación del proyecto en las distintas fases, plazos de ejecución, control de trabajo, y empiezan los capítulos, hasta acá vendría a ser el pliego de la parte general, y empiezan las especificaciones técnicas particulares. Se complica. Bueno, como les decía, tenemos la parte general, ¿no es cierto? Y la parte particular de especificaciones técnicas. Y acá, en lo que es especificaciones técnicas, ya vamos a empezar a hablar puntualmente, que es el capítulo 2, lo que es proyecto ejecutivo de ingeniería y cada una de las partes. Responsabilidad del proyectista, plazo de ejecución y programación del proyecto de ingeniería, procedimientos de aprobación de documentación, forma de presentación, acaba de decir cómo se debe presentar este proyecto, estudios previos antecedentes, y bueno, empezamos puntualmente por las partes constructivas, las descripciones y todo lo que es especificación de las partes, lo que es obra de toma. De la obra de toma vemos lo que es la parte civil y arquitectura, alimentadores de TGBT, automatismo, grupo electrógeno. Esta es obra de toma, ya vamos a ver, porque tiene dos partes de obra, una parte que es desde el Canal 2 y otro del Arroyo Palenque, donde especificamos lo mismo. Después la planta potabilizadora, también tenemos el suministro de energía, la cámara, bueno, cada uno de los puntos que conforman esa parte, ¿no es cierto? O ese punto del proyecto. ¿Mm? Derivación y reserva, derivaciones y reserva, ¿sí? Y bueno, y vamos a empezar con el capítulo 1, como habíamos visto, las generalidades. Dentro de las generalidades empezamos con la memoria descriptiva, ¿sí? Habíamos visto nosotros en la parte teórica las distintas partes que tenían que tener un proyecto. Bueno, esto es un pliego donde me va a especificar y vamos a comenzar con una memoria descriptiva. A ver, ¿qué se acuerdan de que era una memoria descriptiva? Primero como para definirlo y después ver un ejemplo práctico. A ver, alguno. La presentación breve del proyecto. Claro, exactamente. Una presentación breve, ¿no es cierto?, del proyecto, donde me van a indicar una generalidad, como lo dice este capítulo. Bueno, a ver, uno que vaya leyendo. Ahí lo leo yo. Bueno, perfecto. Introducción. El acueducto de derivación del agua tratada en la planta potabilizadora presenta una longitud total de 72,3 kilómetros, iniciando su traza en la salida de la planta potabilizadora y recorriendo la ruta provincial número 11 hasta lograr su última derivación en la planta potabilizadora existente en Nueva Atlanta. La traza del acueducto principal acompaña la ruta provincial número 11, ubicándose en toda su longitud sobre la margen sentido General Conesa, Capital Federal, facilitando las derivaciones hacia las distintas localidades. El acueducto será construido en material PRFB. La impulsión cuenta con dos instalaciones de bombeo: estación de bombeo en planta potabilizadora, estación de bombeo en Las Toninas.
La segunda estación de bombeo se implantará en Las Toninas, con el objeto de reducir la longitud del primer tramo del acueducto, el cual presenta caudales y presiones más exigentes. A lo largo del acueducto se materializarán las siguientes derivaciones a reservas locales: General Lavalle, Chacras, San Clemente del Tuyú, Chacras del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú y Costa del Este, Aguas Verdes, Lucila del Mar, Costa Azul y San Bernardo, Paraje Pavón, Mar de Ajó, Nueva Atlantis. Bien, bueno. Esto, como dijimos, la memoria descriptiva nos va a dar una visión general de lo que es el proyecto. A ver, ¿qué entendieron ustedes que no han visto todavía ningún plano, ¿qué entienden por lo que estuvo leyendo Franco? A ver, alguno. Un poco de lo que sería el alcance del proyecto. Hola, hola. ¿Me escuchan, muchachos? ¿Se me cortó a mí? Sí, un compañero habló. Sí, yo voy a sacar mi cámara porque se ve que estoy teniendo algún problemita de señal. Bueno, a ver. Disculpen, vamos de vuelta porque no lo escuché. Bien, yo hablé, ingeniero, y dije que se muestra ¿Quién? un poco. ¿Leonardo? Sí, Bien. un poco muestra lo que sería el alcance del proyecto, lo que leyó Franco. Sí, el alcance después va a estar, o sea, está bien lo que vos estás queriendo expresar, pero si lo expresamos puntual y literalmente, el alcance tiene un desarrollo, vamos a ver que es otro punto que se define como alcance, y tiene un desarrollo mucho más exhaustivo, ¿sí? Esto, o sea, ¿qué están entendiendo? ¿Qué entendiste de cómo es la obra? Esa es la idea de este punto. O sea, yo les estoy haciendo para ver qué entendieron de qué es esta obra, porque esa es, ¿no es cierto?, la base, el objetivo de este punto, memoria descriptiva. ¿Qué es esto? ¿Es una obra, un edificio? ¿Qué es? Consiste, digamos, en llevar, digamos, de proveer a alguna localidad de agua, ¿Sí? y esa agua está en un reservorio y se lleva por medio de un acueducto, y debido a que la distancia es muy larga, digamos, existen 2 estaciones de bombeo, debido a que no se llegaría, digamos, con suficiente presión, y a lo largo de toda esa traza hay diferentes derivaciones, digamos, que se realizan a otros reservorios de agua. No sé si está bien la palabra reservorio, que son todo ese listado de localidades, digamos. Bien, perfecto. Esa es la idea, ¿no es cierto? Esa es la idea general. No sé, que tenemos desde un canal y bueno, hay una laguna. Vamos a llevar el agua hasta otro punto, que es hasta Nueva Atlantis, donde va a haber una planta potabilizadora en el inicio, una planta potabilizadora en el extremo, va a haber 2 etapas de bombeo, va a tener una longitud, esta obra, de 72 kilómetros, ¿sí? Y va a abastecer de agua a estas localidades que están acá. Esa es la memoria. O sea, fíjense que nos dio un pantallazo general de cómo va a ser. Yo no sé si tenemos reservorio ahí, a ver el detalle. No sé cómo va a ser la estación de bombeo, no sé cómo va a ser la planta potabilizadora, no sé cómo van a ser las derivaciones, si vamos a derivar a piletas, si vamos a derivar a tanques de altura, ¿no es cierto? No lo sé, pero me da una idea cuál es el objetivo de esta obra. ¿Está claro?
Eso me la describe en forma general. Bueno, ahora vamos a entrar, seguimos en la parte general del pliego, no estamos todavía en especificaciones técnicas, ¿sí? Entonces, a ver otro que lea lo que es periodo de diseño. Vamos a ver qué está definido como periodo de diseño. ¿Quiere que lea yo, ingeniero? El que más le guste. Siempre son las mismas caras, no sé si... Siempre son las mismas caras lo que tengo acá en el cuadrito de la derecha. Adelante, adelante, Franco. Bueno, dice, periodo de diseño. Se define como periodo de diseño de un proyecto como el tiempo durante el cual las obras e instalaciones previstas deben cumplir satisfactoriamente con el fin para el que fueron construidas. Esto implica que la población a servir por el proyecto deberá contar con agua potable de calidad y cantidad según las dotaciones adoptadas hasta el fin del periodo. En el presente caso se adoptarán los siguientes valores, en coincidencia con las pautas establecidas por ENOSA. Obras civiles, 20 años. Equipos de instalaciones electromecánicas, 10 años. Bien. Perfecto. Bueno, entonces, periodo de diseño. Ahí me lo está definiendo. ¿Qué me quiere decir esto? Que esta obra tiene que cumplir con su función dentro de estos plazos. ¿Sí? Y eso el que define ENOSA es el ente nacional que es encargado, ¿no es cierto?, de las obras hidráulicas. ¿Sí? Entonces me define que tengo 20 años de vida útil para lo que es obras civiles y 10 años para lo que es equipos, instalaciones electromecánicas. Obviamente que como son las obras de infraestructura e hidráulica en este país, esa obra todavía cuando cumple esa cantidad de años, todavía como que sigue siendo una obra nueva hasta que se haga otra, ¿no? Bueno. Acá entonces nos va a dar una idea de lo que estuvimos viendo en la memoria descriptiva, donde acá tenemos el arroyo, el Palenque, tenemos el canal 2, en esta zona va a estar lo que es la planta potabilizadora, ¿sí? Acá, planta potabilizadora, ahí empieza la conducción de PRFB. ¿Saben lo que es el PRFB? No. Es un plástico reforzado, ¿no es cierto? Sí, es un plástico, a ver, que es como, es un caño hecho como de resinas. Tienen distintas capas de resinas, ¿sí? Resina y fibra, resina. Así, eso es el PRFB. Son tramos de caño que se utilizan mucho para la conducción de agua. Tramos que, ¿cómo se empalman? Se empalman con un manguito que se llama, ¿cierto? Que se pone en los extremos del caño, se monta, ¿sí? Y del otro lado se enchufa el otro caño. Bueno, esos mangos y tienen que ir con diversos muertos de anclaje de toda esa estructura. ¿Por qué? Porque al trabajar con presión, los esfuerzos, cuando prenden las bombas, cuando tenemos golpes de ariete, tienen que estar bien anclados, si no esos mangos se van moviendo, esas uniones, y filtran. ¿Bien? Bueno, entonces ese es el caño de PRFB, ya vamos a ver, ya nos va a decir de qué sección o qué diámetro es ese caño, y va a ir, como lo decía, en sentido con esa Buenos Aires, ¿sí? Porque acá tenemos Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Aguas Verdes, Mar de Ajo, ¿no es cierto? Donde a la planta potabilizadora Nueva Atlantis. ¿Sí? Ese es el tramo de esta obra. Bueno, descripción general del proyecto. Seguimos con descripciones generales, ¿no? Otro que lea. Obra de toma. La obra de toma se compone por dos tomas, una ubicada sobre el Canal 2 y la segunda sobre el arroyo El Palenque.
Cada una de estas tomas permitirá captar el 75% del caudal total, con el objeto de permitir una cierta flexibilidad en la captación de agua cruda en cuanto a caudal y calidad del recurso captado. Ambas tomas se componen con rejas, un vertedero regulable que permitirá captar el agua superficial de menor contenido salino y un pozo de bombeo compuesto por bombas sumergibles. La estación de bombeo, ubicada sobre la margen derecha del canal 2, estará compuesta por 4 bombas sumergibles, al igual que la estación de bombeo ubicada sobre la margen izquierda del arroyo El Palenque. Ambas impulsiones se unificarán en un único acueducto de agua cruda, compuesto por una conducción de PRFB DN800PN6 de aproximadamente 9 kilómetros de longitud hasta descargar el caudal. Continúa. Hasta descargar el caudal captado en la cámara de carga de la planta potabilizadora ubicada en la localidad de General Lavalle. Bueno, ven, ahí ya me empieza a dar un poco más de detalle. Ahí empiezo a tener un poco más de detalle de cómo va a ser. ¿Qué me empieza a hablar? De las dos tomas que habíamos dicho antes, la que va a estar sobre el Canal 2 y la que va a estar sobre el arroyo del Palenque. ¿Bien? ¿Cómo va a ser la característica? ¿Qué caudal van a tomar cada una? ¿Y por qué? ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Por cuál lo hace? ¿Sí? Esto es muy importante. Esto que nombra acá es muy importante. Ambas tomas se componen con rejas, un vertedero regulable que permitirá captar el agua superficial de menor contenido salino y un pozo de bombeo. A ver, esto es agua para, ¿no es cierto?, para consumo. Entonces, de las plantas potabilizadoras, antes de llegar a las plantas, tengo que tomar lo que sería el agua cruda, que comúnmente se llama. Si yo tomo hacia, ¿no es cierto?, en niveles inferiores, voy a tener mayor contenido de salinidad, mayor porcentaje de salinidad en esa agua. Entonces se lo busca de tomar lo más arriba posible, lo más cerca de lo que se llama el pelo de agua. Por eso es que me describe esto, ¿sí? Un vertedero regulable que permitirá captar el agua superficial de menos contenido salino. ¿Bien? Bueno. Después ya me habla de las estaciones de bombeo. ¿Dónde voy a tener las estaciones de bombeo y cuántas bombas voy a tener? Hasta el momento, en ningún momento me había indicado cómo iba a ser la estación, cuántas bombas iba a tener. Y acá ya me da una descripción de lo que es el primer tramo y la cañería. ¿Bien? Que va a ser parte de estos tramos. Acá ya tengo otro planito que es de la zona. Este es el Canal 2 y este es el arroyo del Palenque, donde acá voy a tener un canal, o sea, el canal de aducción, es el canal de donde toma agua, ¿sí? Acá también. Después vamos a tener un depósito, y quédense con esta palabra, depósito de descarga. Ya vamos a ver qué es. Vamos a ver que tengo un depósito de descarga al lado de esta toma y tengo un depósito de descarga al lado de esta otra toma. Y la estación de bombeo. ¿Bien? Bueno, acá tengo, ¿no es cierto?, la obra de toma del canal. Ahora me va a describir, seguimos dentro de las descripciones generales, lo que es la planta potabilizadora. Uno que lea, vamos, otro distinto. Pues yo. Acueducto principal. El acueducto principal estará conformado por dos tramos de conducción en PRFB. El primer tramo, de 31.3 kilómetros, se extiende desde la estación de bombeo ubicada en la salida de la planta potabilizadora hasta la reserva implantada en las localidades de Las Toninas. El segundo tramo, de 34.6 kilómetros, se extiende desde la estación de bombeo, la cual capta el caudal de la reserva Las Toninas, hasta la última derivación ubicada en la planta potabilizadora existente en Nueva Atlantis. Las tuberías de conducción decrecen desde un conducto DN800PN6 700-600 a 400 milímetros.
Ambas estaciones de bombeo estarán conformadas por 4 bombas centrífugas horizontales de carcasa en un funcionamiento 3+1 stand-by, donde cada impulsión individual contará con un caudalímetro electromagnético para contabilizar el caudal de cada bombeo y el caudal total. La traza del acueducto principal acompaña prácticamente en toda su longitud la ruta provincial número 11, en el margen sentido a General Conesa. El acueducto principal se complementará con válvulas de aire triple efecto en los puntos altos y cámaras de desagüe en los puntos bajos. El perfil altimétrico de la conducción tendrá pendientes ascendentes a mayores a 3 milímetros por metro y pendientes descendentes a mayores a 6 milímetros por metro, según lo recomendado por el ENOSA. Por otro lado, en cada uno de los tramos se implantará una cámara para válvula seccionadora, de manera de permitir el cierre del acueducto sin vaciar el mismo por completo. A su vez, a lo largo de la traza se implementarán depósitos de descarga para evitar presión negativa excesiva durante una parada brusca de bombas debido a, por ejemplo, ¿puede bajar, profe? Debido, por ejemplo, a una insuficiencia eléctrica. Bien. Bueno, acá empezamos a hablar, ya me da más características, me habla de 2 tramos, me habla de la planta de bombeo intermedia, que va a estar en Las Toninas, ¿sí? ¿Por qué me da esta característica de acá? Técnicamente, ¿por qué me indica eso? Van aumentando las presiones a medida que crecen los diámetros. No sé si son diámetros. Claro, exactamente. ¿PN es presión nominal? ¿Por qué? Primero, ¿por qué? Porque tengo que mantener la presión. Tengo que mantener la presión y ustedes saben que en toda una cañería voy a tener pérdida de carga. Y además, eso a raíz de qué? De que voy a ir drenando, ¿no es cierto? Voy a ir sacando en los distintos puntos y voy a tener menor caudal. Entonces me va a hacer falta, para mantener esa presión, que la cañería vaya disminuyendo en su diámetro, ¿cierto? En su sección. Bien, entonces, bueno, me indica eso. Otra cosa importante que me indica es esto. Dice, ambas estaciones de bombeo están conformadas por 4 bombas centrífugas horizontales de carcasa en funcionamiento 3+1. ¿Qué es eso? Que una ¿Qué es eso? reserva, Habla en funcionamiento 3+1. que funcionarían 3 y una estaría parada por reserva. Exactamente. De acuerdo a las condiciones vamos a tener 3 en funcionamiento y vamos a tener una de stand-by, o sea, de reserva. ¿Bien? Que vamos a tener caudalímetros en la salida de cada una. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el sentido de esta cañería? Otra, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Mr. Google, a ver, Dios, googleen eso, ¿qué es una válvula triple efecto? ¿No está relacionado con el tema de ese golpe de ariete? No. No. Ahí busqué la definición. Dice, Sí. están diseñadas para la admisión y descarga de grandes bolsas de aire y burbujas atrapadas dentro de las líneas de tubería con fluido. Exactamente. Bueno, ahora pongan imagen. En esa pongan imagen y les vamos a mostrar que es una válvula que tiene como un codo. Hay distintos, hay algunas que parecen un hongo, otras que tienen como un codo, pero básicamente, ¿qué tienen adentro? O sea, muy esquemáticamente les voy a comentar.
tienen como una esfera. ¿Vieron lo que es un snorkel? Con la pelotita parece la pelotita de ping-pong adentro del snorkel. ¿Sí? Sí. Bueno, el snorkel trabaja al revés, digamos. ¿Qué hace? Cuando le quiere entrar agua por arriba, la pelotita tapa la entrada, tapa el caño. ¿Sí? Bueno, imagínense que esto es al revés. Ustedes, cuando el caño está vacío, tiene aire, ¿no es cierto? Cuando lo empiezo a llenar, yo el caño, el agua empieza a subir de nivel y me empieza a quedar el agua abajo y arriba el aire. Ese aire tiene que salir por algún lado, ¿bien? Entonces, la esfera de esta válvula está como caída, ¿sí? Y el aire pasa por los costados de la esfera y sale hacia afuera. Cuando ha sacado todo el aire, cuando ha purgado todo el aire y llega el agua, ¿qué hace el agua? El agua la sube a la esfera, la pecha para arriba a la esfera y esa misma esfera cierra la válvula y deja de ventear. Es una válvula de venteo, ¿sí? ¿Se ubicaron en la explicación básica cómo es? Ustedes cuando lleguen en una tubería grande van a empezar a sentir un silbido, bueno, esas válvulas que están venteando hasta que le llega el agua. Terminó de ventear todo el aire, llegó el agua, ¡tac!, cerró la válvula. Y eso lo hacen en forma automática. Esas son las válvulas y también que permite, cuando empieza a bajar el nivel de agua, ¿sí? Cuando empieza a bajar el nivel de agua, a ver, ¿qué pasa en la botella esa botella de coca que ustedes saben cortar de vez en cuando, de plástico, cuando la ponen, ¿no es cierto?, boca abajo y le sacan el agua, que la botella se chupa, ¿no? ¿Sí o no? La botella se chupa. Si ustedes le hicieran un hueco en la cola de la botella, no se chupa, porque por ahí entra aire. Bueno, ese mismo efecto tienen estas válvulas. Cuando se empieza a drenar la cañería, entra aire por arriba, si no, no permitirían que se drene. Bueno, estas serían las válvulas de triple efecto en los puntos altos. Y después dice que tenemos cámaras de desagüe en los puntos bajos, que son las purgas. Para yo lo quiero vaciar, tengo que cortar un tramo, lo tengo que vaciar y lo tengo que vaciar por abajo. ¿Bien? Me habla de las pendientes, ¿sí? Y acá me está hablando de los depósitos de descarga. ¿Se acuerdan que yo le había dicho, acuérdense de esto? Dice, para evitar presiones negativas excesivas durante una parada brusca de bombas debido, por ejemplo, a la insuficiencia eléctrica. Son como pulmones que yo tengo, ¿sí? Son pulmones llenos de agua que yo tengo, entonces se cae una bomba por algo y me va a producir un transitorio de presión, porque esa bomba venía impulsando, se quedó sin energía y cayó. Bueno, entonces, para que esas caídas no sean tan bruscas, voy a tener esos depósitos de descarga. ¿Bien? Que en los sistemas, se da mucho en los sistemas hidráulicos, de sistemas auxiliares de turbina y demás, que cumplen la misma función. Es un recipiente presurizado que hace de las veces de amortiguador. ¿Bien? Bueno, acá hay unos planos, donde va a ser un plano general, ¿no? De lo que va a ser las plantas. Derivaciones y reservas. Otro que lea. ¿Son 3 nomás los que están en clase? Elijo yo, ¿eh? Ahí yo me ofrezco.
¿Quién fue ahora? ¿Rodrigo? Flores Matías. No prendo la cámara porque está el ancho de banda medio flojo. Ah, bien. Bueno, Matías, adelante. Bien. Derivaciones y reservas. Desde el acueducto principal se desprenden las 9 derivaciones restantes, más allá de la reserva de la localidad de General de Lavalle. Los abastecimientos serán los siguientes: General Lavalle, Chacras, San Clemente del Tuyú, Chacras del Tuyú, Las Toninas y Costa Chica, Santa Teresita, Mar del Tuyú y Costa del Este, Aguas Verdes, Lucila del Mar, Costa Azul y San Bernardo, Paraje Pavón, Mar de Ajó, Nueva Atlantis, salvo las derivaciones terminales, Las Toninas, Costa Chica y Mar de Ajó, Nueva Atlantis. El resto de las derivaciones estarán conformadas por una conducción en PVC. En las cámaras de entrada a la cisterna se instalará una válvula controladora de nivel para habilitar la apertura y cierre, según el nivel del líquido en la cisterna, y así evitar el desborde de la misma debido al nivel piezométrico del acueducto principal. Además se instalará un caudalímetro electromagnético en las cámaras de ingreso para lograr contabilizar el volumen ingresado a cada una de las reservas. Bien. Bueno, me está indicando las derivaciones. Yo voy a tener ese troncal y voy a tener las derivaciones a todas estas localidades. Bien. De todas esas localidades, lo importante que me dice, porque ya me había dicho que iba a derivar, ahora me está diciendo, hay una parte que es importante, cómo va a manejar esas derivaciones. ¿Por qué? Imagínense que yo tengo una cañería presurizada. Si yo no tengo un determinado control de llenado de esas cisternas, tanques elevados o demás, puedo producir un desastre, ¿no? Entonces voy a tener una válvula de control, ¿sí?, que va a tener un lazo de control de nivel de esa cisterna. ¿Bien? En cada punto. O sea, ¿entienden este punto? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, y un caudalímetro para ir manejando, midiendo los caudales. Acá tenemos, ¿no es cierto? Esta es la estación de bombeo, donde va el acueducto principal hacia Las Toninas, ingresa, de acá sale, tenemos la estación de bombeo, esta sería el reservorio, ¿no es cierto?, de agua de la estación, tenemos la estación de bombeo y continúa, ¿no es cierto?, el tramo Las Toninas Nueva Atlantis. El sentido de circulación es este, desde Las Toninas hacia Nueva Atlantis. Esto, ¿qué es? El ramal Santa Teresita, ¿bien? Donde acá no tenemos estación de bombeo. Acá es donde vamos a tener el control ese que estábamos indicando por nivel de la reserva. Y nos va dando la capacidad de la reserva, 4.500 metros cúbicos. Esta es la del Mar del Tuyú y Costa del Este, la Lucila y San Fernando, el ramal Pavón, o sea que Pavón, fíjense que este es más chiquita, 200 metros cúbicos. Y acá tenemos lo que es la reserva de la localidad, o sea, el fin de Nueva Atlantis. Acá es donde yo les decía recién, o alguno de sus compañeros dijo, bueno, el alcance. Ven que hay una diferencia en lo que es la memoria y el alcance. La memoria fue muy general. Acá en el alcance, muchachos, es sumamente importante, porque acá les va a decir lo que deben hacer, ¿sí? Y cuál va a ser el objeto
de este documento, o sea, cuál va a ser el objeto de este pliego. Bien, otro que lea. Sí, yo voy. Objeto. En el presente documento se presentan las especificaciones técnicas que regirán para la ejecución del proyecto ejecutivo. Los requerimientos como tareas preliminares, sistema de aprobación de documentación, memorias de cálculos, informes, verificaciones, planos, etc. Sistema de contratación. De acuerdo a la documentación del proyecto, los alumnos deberán detallar y discriminar obligatoriamente la composición de todos los ítems consignados, detallando mano de obra, materiales, maquinaria y equipos considerados. En el caso de los ítems considerados como globales en la planilla de cotización, deberá demostrar claramente cómo llegar al precio global. Sigue. Bien. Bueno. ¿Ven entonces que queda, me está definiendo lo que debemos hacer? Dice, el presente documento se presentan las especificaciones técnicas que regirán para la ejecución del proyecto ejecutivo. Tareas preliminares, sistema. Y acá me define cómo va a ser el sistema de contratación. ¿Sí? Y acá es una particularidad, o sea, los ponen ustedes a nosotros como inspección, que ya lo van a nombrar más adelante, y ustedes, dice, de acuerdo a los documentos del proyecto, los alumnos deberán detallar y discriminar obligatoriamente la composición de todos los ítems consignados, detalle de mano de obra, materiales, maquinaria, equipo, con una planilla de cotización. Planificación del proyecto. Esto es lo que vamos a empezar a hacer para llenar las planillas del PMA. Que ustedes, bueno, el ingeniero ya les estuvo mostrando algo. Plazo de ejecución. Seguimos, todavía no empezamos a hablar de las condiciones particulares, ¿no? Recuerden los puntos que tuvimos. Es memoria, descripciones generales, ¿sí? El otro punto que era alcance del documento, objeto, planificación del proyecto. Acá nos va a decir cómo va a ser las aprobaciones, cómo van a ser los distintos pasos del proyecto. Otro que lea. Vamos, pues si no elijo yo, ¿eh? Franco Perezotti. ¿Leo? Sí, leo, Franco. Bueno, plazo de ejecución. El plazo de ejecución del proyecto será 6 meses. Los integrantes del grupo deberán tener en cuenta y considerar en su plan de trabajos que, para el inicio de cada fase, la inspección, los docentes, tendrá que haber aprobado previamente la correspondiente de cada fase del proyecto. La metodología a utilizar para la programación de la ingeniería será por camino crítico. Se deberá presentar el cronograma propuesto para la elaboración del proyecto donde se indiquen las duraciones estimadas y secuencias construidas. Los integrantes del grupo deberán presentar el plan de trabajo detallado, Gantt y CMP, respetando el plazo total indicado y destacando las actividades que se encuentran en el camino crítico. Durante la construcción del proyecto, conjuntamente con el informe mensual, los alumnos deberán presentar el grado de avance y la actualización mensual del programa en la que contendrá lo siguiente. Gráfico de barras donde se muestran las fechas de cumplimiento efectivo y las fechas de finalización prevista de cada actividad. El documento editable actualizado en Project o similar para su seguimiento, un informe evidenciando las actividades modificadas de la presentación anterior, el avance, estado y proyecciones de las tareas más importantes, siempre incluyendo, habría que bajar un poquito, siempre incluyendo aquellas tareas pertenecientes al camino crítico u otros cambios significativos. Esto deberá expresarse en la planilla MPA, Project Management Approach. Bien. ¿Ven? Entonces, acá me está diciendo cómo voy a tener que seguir, ¿no es cierto?, este proyecto. O sea, cómo lo vamos a ir elaborando, cómo lo vamos a ir corrigiendo y demás.
Guarda, muchachos, esto no es algo que está hecho para ustedes como alumnos. Esto es un proyecto, ¿no es cierto? Es un pliego de una obra real, ¿no? Acá lo hemos modificado, hemos puesto a alumnos, pero sería el contratista y el adjudicatario, ¿no es cierto? Sería el adjudicatario y el comitente. ¿Bien? Así que, bueno, nos va a marcar cómo tienen que presentarlo con los proyectos, la documentación, los planos, cómo va a ser la aprobación. Acá vamos a ver ahora cómo van a ser los controles, ¿sí? Cómo va a ser el seguimiento de este proyecto. Otro que lea. Leo. Sí. Controles de trabajo. Durante la etapa de construcción del proyecto, los alumnos presentarán un informe semanal o cada 15 días según corresponda, el cual será agregado y formará parte del control en la planilla PMA, Proyecto Manager Approach. La inspección decidirá si corresponde verificar y revisar las metodologías propuestas por los alumnos, siguiendo con lo estipulado en las presentes especificaciones técnicas. Bien. Ya ahí me salté un punto. ¿Ustedes saben qué es lo que es el CMP o el CPM? ¿No? Sí, no lo vemos, ¿no es el método del camino crítico? El método del camino crítico, exactamente. Bien, ¿a dónde lo han visto? ¿En organización? ¿Con quién? Sí, ¿Con Margarita? en organización. Bien, bueno, está claro. Acá vamos a tener que, ¿no es cierto?, que los diagramas en Gantt y las evaluaciones van a ser por el método del camino crítico. Que en los proyectos es muy importante porque ustedes les van marcando cómo tienen que ir diagramando, ¿qué es el CMP, el método del camino crítico? Cómo tienen que ir diagramando la operación, ¿no es cierto?, para que sea más óptima, ¿correcto? Sí, para identificar los posibles puntos de inflexión o importantes de demora. Claro, los que les pueden generar demora, entonces, generalmente son los puntos más largos, más críticos, o que pueden tener impactos, no sé, de tiempos de proveedores, de tiempos de fabricación. Entonces ustedes en función de eso van diagramando, bueno, el proyecto. Si lo hacen con ese método, se lo va planteando. Bien. ¿Y cómo van a ir siendo los controles? ¿No es cierto? Cada 15 días se va a ir llenando y van teniendo las aprobaciones. Después de eso hay que hacer un informe mensual. Otro que lea. Informe mensual. Los alumnos deberán preparar y emitirá un informe de estado mensual de carácter integral, cubriendo el suministro y la entrega de la ingeniería correspondiente durante el mes. El seguimiento y actualización de dicho programa se presentará a la inspección, los docentes, en este informe mensual. El informe deberá incluir un apartado relacionado con el estado de programación del proyecto, incluyendo actualización de avance de las tareas y actualización del plan de trabajo. Bien, sigamos. También la curva de inversión prevista. Bueno, esto, de esta forma, ¿no es cierto?, se van a ir presentando y se van a ir mostrando los avances, ¿sí? Generalmente, estas partes de avances van, en lo que es una obra, van relacionadas con lo que son las certificaciones de los pagos. Pero a nosotros lo vamos a utilizar para ir viendo y teniendo un desarrollo de la evolución del proyecto, cómo van avanzando y cómo van haciendo las correcciones de esta etapa. Pero, fíjense ustedes que este pliego los va guiando, primero les dio una idea de lo que es el proyecto, y ahora los va guiando en la ingeniería, ¿sí? Cómo deben presentar, cada qué tiempo se deben hacer las aprobaciones, las presentaciones y cómo tienen que ser las presentaciones. Bueno, eso hasta ahí
llegamos con el capítulo 1, que es las partes generales. Si recuerdan, antes decían especificaciones técnicas, especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares. Ahora vamos a empezar con lo más lindo, lo más divertido para nosotros, que son las especificaciones técnicas particulares. Uno que lea proyecto ejecutivo de ingeniería. Sigo yo, ingeniero. El alcance de la documentación técnica tiene el carácter de proyecto ejecutivo. Los alumnos deberán desarrollar dicho proyecto para todas aquellas tareas e instalaciones a ejecutar, sin estar expresamente incluidas en este apartado, y sean necesarias para su correcto funcionamiento, de acuerdo a los fines para los cuales fueron previstas. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son las partes. Responsabilidad del proyectista. Continúa leyendo. ¿Cómo no? La revisión y aprobación de toda la documentación será realizada por la inspección, los docentes. Los alumnos no podrán realizar ninguna tarea sin previa autorización por escrito de la inspección, los docentes, de acuerdo a lo descrito en las especificaciones correspondientes a las presentaciones. Bien. Plazo de ejecución y programación del proyecto de ingeniería. Bueno, todos los documentos que componen el proyecto de ingeniería, planos, memoria de cálculo, memorias técnicas, etc., deberán ser presentados en su versión final y con la aprobación correspondiente en un plazo máximo de 6 meses, a partir del inicio del proyecto ejecutivo. En un plazo máximo de 15 días luego del inicio, los alumnos deberán elaborar y entregar un plan de entrega de documentación del proyecto ejecutivo, a aprobar por la inspección del docente, considerando dentro del plan de trabajo. En el mismo estará prevista la entrega gradual de los documentos para su revisión y aprobación. Dicho programa se ejecutará sobre la base del plan de trabajo definitivo y deberá incluir fecha clave de terminación de la documentación en concordancia con las distintas etapas y fechas clave, debiendo mantener una secuencia que permita el cumplimiento de los requisitos estipulados para su revisión y aprobación. Bien. Vamos, que lea otro ahora. Procedimiento para la aprobación de la documentación. Sigo yo. Bien. Los alumnos remitirán a la inspección docente para su aprobación en el aula virtual Moodle. Los alumnos elevarán la documentación elaborada a la inspección docente para su análisis y conformidad, la cual será devuelta mediante copia digital con el sello de devuelto sin observaciones o devuelto con observaciones, dentro de los 14 días calendario de presentación. En el caso de devuelto sin observaciones, le será devuelta con el sello digital de aprobado. En el caso de devuelto con observaciones, la documentación deberá ser presentada nuevamente en el término de 4 días, si las observaciones son de poca envergadura o formales. En caso de ser observaciones importantes, o bien, si la documentación ha sido rechazada por no ajustarse a las especificaciones técnicas, deberá presentarla nuevamente en el término de 7 días, repitiéndose el trámite para su aprobación en ambos casos. Bien. ¿Va quedando claro cómo es todo el proceso, muchachos? Porque esto para ustedes tiene que ser una guía, ¿no? Bien, continúa. No podrán pasar a la siguiente etapa sin haber recibido la aprobación de dichas presentaciones, con alguna de las siguientes inscripciones. A. Aprobado. B. Aprobado con observaciones. C. No aprobado. Las 2 primeras inscripciones habilitan a los alumnos a ejecutar la etapa siguiente comprendida en la planificación. La inscripción B significa que los alumnos podrán ejecutar las tareas comprendidas en la presentación con la condición que realice lo indicado en los comentarios. La inscripción no aprobado se hará con explicaciones y u observaciones y no habilita a los alumnos seguir la etapa siguiente. En cualquier momento que la inspección docente determine que los planos de ejecución no están actualizados, esto se considerará un incumplimiento. Cuando a los planos de proyecto le falten detalles exactos,
Los alumnos deberán exhibir hojas dimensionadas a escala en carácter de planos de ejecución. Bien. Forma de presentación del proyecto. O sea, ahí van a ver, o sea, en lo que vimos recién, a ver cómo van a ser los intercambios de la información y cómo tienen que hacer de acuerdo a qué etapa haya sido, si es aprobado, si es aprobado con observaciones o si es no aprobado. Bueno, ahora va a ver de qué forma tienen que hacer la presentación. Otro que lea, o si querés seguir vos, no hay problema. ¿Sigo yo? Bueno. Forma de presentación del proyecto. Los planos y planillas se confeccionarán y presentarán según normas IRAM, en digital AutoCAD 2018 y Office, o los formatos que la inspección docente indique. Los alumnos conservarán en todo momento en el sitio del aula virtual una carpeta completa con todas las presentaciones aprobadas. Documentos y normas. Los sistemas constructivos a desarrollar en el proyecto ejecutivo deberán ser conforme a las normas y reglamentaciones entregadas por la cátedra. Previamente a la realización de los cálculos de ingeniería eléctrica, los alumnos prepararán un documento con los criterios de diseño, en el cual figurarán los métodos de cálculo, modelos matemáticos y parámetros de diseño de acuerdo a los esquemas de funcionamiento correspondientes. Bien. ¿Cómo lo tienen que presentar? Bien, la forma. Perfecto. Estudios previos y antecedentes. Estudios previos y antecedentes. Los alumnos elaborarán todos los planos de ingeniería y memorias de cálculo que permitan ejecutar en forma inequívoca y segura las diferentes partes que constituyen el proyecto eléctrico, según los lineamientos y criterios antes mencionados. Bueno, a ver, discúlpame, ¿Franco? ¿Quién está leyendo, Franco? Sí. Bien, hasta ahora, ¿a ustedes tenían claro qué era el proyecto eléctrico y qué tenían que hacer? ¿Estaba definido? Sí, el ingeniero nos mostró un AutoCAD donde se veía, digamos, la estructura. No, está bien, el ingeniero mostró, pero lo que venimos leyendo del plan, ustedes lo agarran a este documento por primera vez. Son de una empresa constructora. Y bueno, a ver, che, viene su jefe, le dice, che, estudiaste ese pliego, así les va a pasar, muchachos, ¿no? Estudiaste ese pliego que mañana tengo que presentar la cotización. Ah, bueno, 150 hojas. Hasta ahora no sabíamos del proyecto, cómo había que presentar la documentación, pero en sí, lo que me está hablando este pliego, me lo especifica ahora, que es el proyecto eléctrico, ¿no? No es el proyecto mecánico. Voy a tener la información para hacer mi proyecto eléctrico de todos los demás datos, pero lo que me está pidiendo es el proyecto eléctrico. Continúa. Y criterios antes mencionados con los ajustes que impongan las distintas opciones y soluciones encontradas. Los planos y planillas de los equipos a instalar, los resultados de las investigaciones y de los ensayos in situ, en un todo conforme las normas y reglamentos incluidos en las especificaciones técnicas. Los planos tendrán todos los detalles necesarios para su correcta interpretación y posterior ejecución. Sus escalas serán las adecuadas para este objeto. Las tareas comprenderán, sin ser el listado siguiente, limitativo. Control y ajuste permanente. ¿Qué quiere decir eso? Porque eso lo van a encontrar mucho en los planos. Que se pueden llegar a ampliar las tareas. Claro. En este caso, lo que diga el adjudicatario sería, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué va a pasar? Siempre en este tipo de pliegos, ustedes van a tener un listado de tareas, un alcance, y van a tener frases similares como esta. Uno tiene que ir volviéndose medio abogado también, muchachos, ¿no? Porque dice, las tareas comprenderán, sin ser este listado siguiente limitativo, ¿sí? O hay otras formas que dicen, estas son tareas o son lineamientos, no, como suelen decir en otras palabras, indicativos, ¿sí? Pero no taxativos. O sea, y en otra frase te va a decir, el adjudicatario debe
debe hacer todas las tareas, ¿no es cierto?, que comprendan como finalidad de obra el funcionamiento normal, ¿sí? Entonces, ahí no hay que solamente quedarse en este listado. Hay que revisar si ese listado comprende todo lo que tengamos que hacer para que esa obra funcione, sea un llave en mano, digamos, funcione y funcione correctamente. Sí, continúa. Control y ajuste permanente del programa de emisión de la documentación del proyecto de ingeniería, sobre la base del plan de trabajos aprobado en concordancia con el hecho que para la construcción. Definición de los estudios e investigaciones complementarios necesarios. Los análisis de los resultados de estos estudios y relevamientos permitirán obtener conclusiones para consensuar el proyecto con la futura operación y mantenimiento de las instalaciones. Verificación del proyecto eléctrico de todas las instalaciones. Se verificará el funcionamiento de acuerdo a proceso y todas las instalaciones que sean necesarias. Centros de distribución existentes, redes, estaciones de bombeo, cisternas, etc. Para el correcto desarrollo y diseño del proyecto ejecutivo de obra. ¿Ven? Ahí ya se lo dijo. Ahí ya se lo dijo. ¿Entienden? Correcto desarrollo y diseño. Elaboración de los planos. Disposiciones generales, planos de ubicación, planos de layout de elementos, planos de instalaciones eléctricas, planos de arquitectura del sistema eléctrico, planos unifilares, planos topográficos, planos de iluminación exterior, planos de iluminación interior, plano de instrumentación. Memorias de cálculo e informes. Memorias descriptivas generales, memoria de criterios de diseño, memorias de diseño electromecánico de instalaciones, memorias descriptivas sobre métodos constructivos, especificaciones técnicas donde corresponda, manual de operación y mantenimiento. Bien. ¿Ven que tenemos una guía? Tienen una guía ahí de cómo hay que presentar los avances, los informes, los planos, en función de qué normas, qué planos tienen que ser. Acá me está diciendo qué planos, ¿sí? Mínimamente tienen que estar estos. Seguramente ustedes puedan presentar más porque empiezan en la ingeniería ya más fina y empiezan a dar más desarrollo. Pero mínimamente tienen que estar estos. Las memorias descriptivas, memoria de criterio de diseño electromecánico de instalaciones, memoria descriptiva sobre métodos constructivos, especificaciones técnicas donde correspondan, manual de operación y mantenimiento. ¿Bien? Bueno, se nos hizo la hora en la parte más... Pero bueno, ¿vieron de qué forma están confeccionados la mayor parte de los pliegos? En la parte general, ¿no es cierto?, en la parte de especificaciones técnicas. Después de esto tenemos la parte de pliego general también, donde nos habla cómo deben ser las cotizaciones, en qué moneda, cómo deben ser los seguros, la parte de seguridad. Pero bueno, eso es parte de otra... Ya en la próxima clase vamos a empezar a ver, y recuérdenme que estamos acá, específicamente qué me marca y cómo me va definiendo cada una de las especificaciones técnicas de cada zona. Ahí vamos a empezar a hablar de las canalizaciones, del tipo de cables, del transformador, de los variadores de velocidad, si tienen comunicación, si no tienen comunicación. ¿Bien? Hasta ahora, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Qué comentario tienen? La idea es que les sirva. Habían visto, bueno, por ahí algunos que trabajan en EPEC, sí, o bueno, en alguna otra empresa que estén manejando, pero habían visto pliegos, qué partes tienen los pliegos, a qué hay que prestarle atención. ¿Sí o no? Sí, a mí me quedó más claro el tema de las tareas, o más bien limitativas o no. ¿Por qué siempre se hace hincapié en eso?
Bien, sí, eso es fundamental y lo van a encontrar en la mayoría de los pliegos. ¿Por qué? Porque yo me cubro de este lado, si ustedes lo tienen que ir escribiendo, se cubren de que si se olvidan algo, después el proveedor o el adjudicatario no le puede decir, no, esto no funciona porque vos te olvidaste de poner que el poste iba a tener energizado el poste. Si no, vos me lo tenés que entregar funcionando, ¿sí? Hay que, como yo les decía antes, muchachos, hay que recorrer la obra mentalmente. Es decir, bueno, a ver, ¿qué me falta? Y primero, esto, ¿cómo van a ser las trincheras? ¿Cómo va a ser la puesta a tierra? Bueno, ahora vamos a ir viendo, después de la clase que viene, cada parte, cómo me va especificando por cada parte. Me habla hasta cómo deben ser la pintura y cómo deben ser las tuercas, la sujeción de los tableros, ¿sí? Toda esta es información que a ustedes les va a quedar, como decíamos antes, cuando ustedes hacen un proyecto, cuando ustedes hacen un pliego, no lo hacen de una, ¿sí? O sea, no lo hacen todo nuevo, van tomando y van adaptando la información que tienen. Un tablero puede evolucionar tecnológicamente, pero básicamente está en lo mismo. Por eso es importante que ustedes tengan contacto con los proveedores y demás, para ir sumando esa tecnología en los nuevos proyectos y no quedarse, ¿sí? Eso es lo fundamental, no quedarse con lo que vieron en la facultad, con lo que vieron la primera vez y siguen haciendo tableros. Me ha pasado en la vida real con algunas empresas que todavía quieren poner en los cartelinos que les llaman para las estaciones transformadoras, que eran los paneles de alarma, eso que ustedes cuando van a centrales del año 50, ven que siguen prendiendo con lucecitas los tableros, las alarmas, ¿sí? Bueno, eso ya no existe más. Bueno, ¿y de qué viene? Viene atado del cambio tecnológico, pantallas touchscreen, bueno, atado de la evolución tecnológica. Bueno, muchachos, esto es todo por hoy.